Hello. Estoy vacilando. Ya los veía asustados. Annyeonghaseyo. ¿Eh? Ahí está. Se me pega algo. Tenemos hermanos coreanos en la iglesia y algo se me pega ahí cuando hablo con ellos. Pero hermanos, es una bendición poder estar con ustedes. Siempre es un privilegio poder ser invitado a compartir la palabra de nuestro Dios. Tal vez algunos se preguntan, ¿por qué no está mi familia acá? Bueno, no quería traerlos. Eso es una, ¿verdad? Mentira. Pero lo otro es que vine, el propósito era para un campamento que hicimos en conjunto con un amigo que tiene una iglesia allá en California, y estuvimos en Pérez Celedón estos días, del 6 al 8, y estuvimos haciendo un campamento para muchachos, jóvenes, no jóvenes de 30 años, ¿verdad? Pero jóvenes, ¿verdad? Entre los 13 años y los 18 años, tuvimos como 60 muchachos ahí, y fue una gran bendición. Entonces vine con mi equipo de jóvenes adultos de allá de Intersection, y estuvimos ahí un tiempo. Así que eso es un anuncito ahí, si usted tiene un nieto, hermano o lo que sea, ¿verdad? Que quiera, si era el otro año, pues participar del campamento que hacemos allá en Pérez, hable conmigo, ¿verdad? Mi papá me le da mi contacto, mi correo, lo que sea, y están más que bienvenidos a poder venir y participar de ese campamento. Entonces por eso ando por estos lados. La iglesia allá, ¿verdad? Igual siempre oramos por ustedes, siempre están en nuestras oraciones, y todos les dicen Dios les bendiga. Creo que hasta ahí llega el inglés español de muchos, ¿verdad? Pero sepan que ustedes son amados, no están solos. Tepeyac no está sola, ¿verdad? Intersection Ministries no está sola, ¿verdad? Nosotros creemos en una iglesia universal, ¿verdad? Nosotros en nuestra iglesia tenemos unas 13 diferentes nacionalidades, ¿verdad? Tenemos muchas familias. Entonces es una bendición que nuestra fe, ¿verdad? Es la verdad lo que nos une. Y mientras estaba pensando yo en esto esta semana, estaba pensando en, bueno, qué compartirles, ¿verdad? Porque yo les traigo un mensaje y después me voy, ¿verdad? Así que los dejo todos confundidos y después me voy, ¿verdad? Pero quería hablarles de algo que es muy bonito. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han leído el Credo de los Apóstoles? Credo de los Apóstoles, ¿sí? La mayoría. ¿Cuántos se lo saben de memoria? Uña, buen trabajo, pastor. Sí, ¿verdad? Qué bueno. Muchas veces, yo no sé ustedes, pero cuando nosotros repetimos algo, ya sea el Credo de los Apóstoles, el Padre Nuestro, diferentes cosas, ¿no sienten ustedes en veces que es como se nos olvida lo que estamos diciendo? Lo decimos como algo que decimos. El credo lo decimos porque, bueno, hay que decirlo, es algo que creemos, ¿verdad? Pero durante los siglos, el credo de los apóstoles ha sido esta articulación bonita, universal de nuestra fe cristiana, ¿verdad? Es una maravillosa manera de resumir lo que no solo lo que creemos, sino también lo que millones de cristianos alrededor del mundo, a través de cientos de siglos, ¿verdad?, han creído, ¿verdad? Nosotros en Intersección hace unos meses decidimos ver a nuestro credo de una manera muy profunda. Pasamos como 4 o 5 meses estudiándolo, y así que hoy les quiero compartir nada más una frasecita que creo que es muy revelante para lo que nosotros tal vez aquí en Tepeyac está pasando, ¿verdad? Entonces, el credo de los apóstoles no solo nos proporciona lo que creemos, sino nos dice quiénes somos, ¿verdad? El credo comienza con la palabra ¿cuál? ¿Cuál es la primera palabra del credo? Creo, ¿verdad? Creo, ¿verdad? Y esa palabrita es muy importante, hermano, porque nuestra fe no se centra en comportamientos humanos, ¿verdad? Sino en un conjunto de eventos que cambiaron al humano, al mundo para siempre. Dios revelándose en la persona de Jesús, quien murió y quien resucitó por nosotros. Entonces nuestra fe está centrada en la gracia, porque creemos que somos salvos no por lo que hacemos, ¿verdad?, sino por
lo que Dios ha hecho para nosotros en la historia. Entonces el creo nos recuerda quién sos, quién eres y de quiénes somos. ¿Quiénes somos? Así que quiero que abran sus Biblias a Colosenses. Vamos a estar viendo el libro de Colosenses. Colosenses capítulo 1. Y vamos a ver el capítulo 1, versículo del 13 al 14, son 2 versículos. Y luego vamos a ver el capítulo 3, el versículo 12 y el versículo 13. Entonces, Colosenses 1. Vamos a empezar ahí. Dice así: Él nos libró, y voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Ahora el capítulo 3, versículo 12. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen se perdonen unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Y esta es la palabra del Señor, hermanos. Déjenme contarles de algo que tal vez ustedes escucharon acá. En el 2015, es más específico, el 7 de junio del 2015, alrededor de una docena de miembros de una iglesia pequeña, la iglesia se llamaba Iglesia Metodista Africana Emanuel, era en el sur de los Estados Unidos. Estaban reunidos un miércoles, un estudio bíblico. Había una docena de personas y en eso llega un muchacho, se sienta, ¿verdad? Me imagino que las personas le dieron la bienvenida y todo, se sientan. Y como unos 10, 15 minutos después, el muchacho se puso de pie, sacó una pistola de su mochila y empezó a disparar. De las 12 personas, 10 personas murieron ese día. O 9 personas fueron las que murieron. 2 días después, hubo ¿cómo le dicen? El juicio, ¿verdad? Lo llevaron a la corte para sentenciarlo, para ver qué sentencia le iban a dar a este muchacho. Y todos los miembros de las familias que habían perdido un ser querido estuvieron ahí, en ese veredicto, escuchando a ese juez dar la sentencia a este hombre. Y uno tras otro, de una manera tal vez diferente, pero uno tras otro se pusieron de pie, esposos, esposas, hijos, hijas, abuelos, se pusieron de pie y de manera muy diferente dijeron algo así. Dijeron: nunca podré hablarle a mi hijo otra vez. Nunca podré volver a abrazar a mi esposo. Nunca voy a poder ver a mi hijo crecer. Mi vida ha cambiado para siempre, pero te perdono. Uno por uno. Ruego por la misericordia de Dios en tu vida, te perdono. Ahora, las reacciones, ¿verdad?, en el país, después de escuchar, porque fue algo público, después de escuchar algo así, fueron variadas y fueron muy dramáticas. Unas personas estuvieron muy conmovidas por esa acción. ¿Está lloviendo o soy yo? Ok, me voy a quedar quedito, es que no puedo quedarme quedito, es el problema. Muchas personas estuvieron conmovidas por esa acción. Otras personas, otra gente decía: ¿cómo se les ocurre? ¡Qué barbaridad! Que estas personas perdonen a un tipo que ha hecho algo así, ¿verdad? Entonces muchas personas no podían creer que estas personas estaban tolerando tal odio, tal asesinato.
Otras estaban asombradas. Casi todas estaban asombradas, sin importar de dónde estuvieran, si estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo. ¿Cómo pueden estas personas juntas declarar perdón a este hombre? Yo tengo un amigo que es pastor afroamericano, negro, ¿verdad? Muy querido mío. Nos reunimos una vez al mes y un día que yo estaba pensando en esto, yo le pregunté a él, y él me estaba hablando y me dijo, simplemente, dice, es increíble cómo la comunidad negra ha soportado tanto sufrimiento y tanto racismo, ¿verdad? Y desprecio en la historia de los Estados Unidos, en ese caso, ¿verdad? Y yo le pregunté, bueno, ¿por qué es eso? O sea, ¿por qué, cómo ellos han soportado tanta cosa con tal esperanza? Y él simplemente me dijo, el perdón. En la historia, en la larga historia de amor a los enemigos y de perdón, dice él, es uno de los mayores regalos que la iglesia negra ha dado al mundo. Y esto es lo que dijo el doctor reverendo Martin Luther King. Dijo esto hace muchos años: el perdón es un acto revolucionario, es el arma cristiana de la redención social, es el poder para cambiar la sociedad. Pero entonces, ¿qué significa esto realmente, verdad? ¿Qué significa? Y de eso es lo que quiero hablarles hoy, hermanos. ¿Qué es el poder del perdón del que habló el doctor King? Y lo sorprendente de todo esto es encontrar en nuestro credo de los apóstoles la siguiente frase: creo en el perdón de los pecados. Repitámoslo: creo en el perdón de los pecados. La iglesia, hermano, Tepeyac, intersección, casi como dice creo, es donde se hace visible el perdón de los pecados. Es la vitrina donde Dios quiere mostrar de qué se trata el verdadero perdón de los pecados. Entonces mi mensaje hoy va a ser muy sencillo. Va a ser nada más 2 puntos, por así decirlo, ¿verdad? Lo primero es que quiero que sepan es que somos un pueblo perdonado por Dios. Somos perdonados. Y lo segundo es que somos el pueblo perdonador. Un pueblo que perdona de Dios. Así que vamos a ver un toque lo que es ser el pueblo, lo que significa ser el pueblo perdonado. A mí me gusta leer mucho acerca de investigar cosillas, y el otro día estaba viendo esa frase que aparece en el credo de los apóstoles: creo en el perdón de los pecados. Esa frase entró en el credo de los apóstoles muy interesantemente. Yo leí un artículo, dice que aparentemente la frase creo en el perdón de los pecados fue añadida en la última edición del credo. No estaba en algunas de las primeras confesiones de bautismo. Pero lo que sucedió fue que en el año 303, o sea, hace un charrazal de años, ¿verdad? Hace mucho tiempo había un emperador muy, muy malo del imperio romano, grecorromano ahí, ¿verdad? Que se llamaba Diocleciano. Por favor, no le ponga a su niño ese nombre, ¿verdad? Diocleciano. Y Diocleciano era un hombre muy, muy malo, odiaba a los cristianos, ¿verdad? Y entonces empezó a perseguir a los cristianos, los arrestaba, los encarcelaba, quemaba iglesias, a veces los mataba a los cristianos. Y la única manera en que un cristiano podía salvar su pellejo era negar su fe y hacer sacrificios al dioses de los romanos. Y los romanos tenían un chorrozal de dioses, ¿verdad? Bueno, lamentablemente muchos cristianos, inclusive muchos pastores, por miedo a su vida, pues negaron su fe e hicieron sacrificio a los dioses romanos. Bueno, finalmente la cosa es que la persecución, ¿verdad?, para un poquito. El cristianismo pues se vuelve algo que es legal otra vez, y muchos de esos creyentes y pastores que habían renunciado a la fe decidieron que querían volver a la iglesia.
Y eso creó una crisis en muchas de las congregaciones. Y empezaron a preguntarse, bueno, ¿qué hacemos con esta gente ahora? O sea, renunciaron a su bautismo, podemos aceptarlos de vuelta, necesitamos volver a bautizarlos, deberían ser excluidos, excomulgados, ¿verdad?, permanentemente de la iglesia. ¿Pueden los pastores, pues, volver a la iglesia y servir en su puesto? Y fue un tiempo de gran examen de conciencia y francamente fue un examen teológico profundo de lo que exactamente significa ser cristiano. Lo que significa ser la iglesia. ¿Quién puede estar en la iglesia? ¿Es la iglesia un lugar... Voy a apagar esto, Sergio, porque está como loco esto. Que no me dejo algo así. Bueno, voy a encender este. Ok, ahora sí. Ya no suena ese ruido raro. Ok. Bueno, estaban todos... Era un tiempo de crisis, como les decía, ¿verdad? Todos estaban preguntando de quién es la iglesia. ¿Es un lugar para personas puras y rectas? ¿O también pueden entrar ahí personas que luchan? Personas que dudan, personas que se retractan. La iglesia, entonces, finalmente pues llegaron a una conclusión y dijeron, no, la iglesia es un lugar para los pecadores perdonados. La iglesia es un lugar para los pecadores perdonados. No es para los puros, no es para el que tiene éxito espiritual, es para los fracasados espiritualmente y también para los traidores. San Agustín decía al defender esto, nunca debemos desesperarnos de nadie en lo absoluto por la gracia de Dios. Nada puede excluir a una persona de la gloria de Dios. Incluso cuando se renuncia a su fe, la iglesia es una comunidad de pecadores perdonados. Y esta conclusión es tan poderosa, hermano, que la iglesia primitiva lo incluiría en el credo de los apóstoles. Credo que nosotros declaramos como nuestra fe, o resumen de nuestra fe. ¿Y sabe lo que esto nos dice? Todo esto que le estoy contando. Nos dice que el perdón de los pecados está en el corazón mismo de nuestra fe. Somos el pueblo perdonado de Dios. Dice Colosenses 1:13, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. La iglesia, hermano, no es la comunidad de los puros. La iglesia no es una colección de personas justas, que son mejores que las personas malas y las personas inmorales que están allá afuera en la calle. ¿Sabe? Una de las cosas que hicimos como grupo, que vinimos de Michigan, fuimos a Chepe Cebaña. Chepe Cebaña, ¿no ha escuchado de Chepe Cebaña? Chepe Cebaña, nuestra iglesia cada año apoya más. Y estuvimos repartiendo comida ahí a la gente de la calle, en la zona roja, por los bomberos ahí en San José, por el hospital de niños. A las 9, 10 de la noche estábamos ahí, orando por las personas, diciéndoles Dios les ama. Porque somos la iglesia, ¿no? Esto no es la iglesia, este edificio no es la iglesia. Usted es la iglesia. Entonces estábamos siendo la iglesia para esas personas. La iglesia es una comunidad de personas que saben que son merecedoras del juicio de Dios y sin embargo, a través de Jesús hemos recibido la misericordia de Dios. La iglesia no es un salón de espectáculos, ¿verdad? No es donde la gente buena se presenta por su bondad. La iglesia no es un museo donde exhibimos nuestra forma de vida superior, no, hermano. La iglesia es un hospital donde los enfermos y quebrantados acuden para ser restaurados y para ser sanados. La iglesia es una comunidad de perdonados. Y cuando comenzamos a creer eso, hermano,
No solo en nuestra mente, intelectualmente, sí, yo sé. No, cuando en tu corazón lo crees, realmente, hermano, debería comenzar a cambiar nuestra comunidad. Porque nos dice que somos libres. Ya no tienes que esconder, ya no tienes que fingir, ¿sabe? Una de las cosas del campamento que hacemos muy intencionalmente es crear una atmósfera donde las jóvenes puedan dudar, puedan cuestionar, puedan preguntar, puedan ser ellos. Y les decimos, es que no tienen que venir aquí a fingir. No dejen sus problemas allá afuera en la casa, tráigalos. Jack Miller, que era un psicólogo ahí cristiano, decía que un niño que tiene, o un muchachito que tiene miedo de sus padres, nunca va a admitir que está equivocado. Él va a mentir, él va a culpar, él va a mentir más, pero en realidad nunca va a admitir la verdad, porque en el fondo sabe que las personas no lo aceptarán. Pero cuando el niño dice que está completamente seguro, ¿no?, que es amado, completamente seguro que lo aceptan, entonces ese niño es libre de admitir la verdad. ¿Por qué? Porque sabe que es amado y aceptado incondicionalmente. Y esta es la razón por la cual muchos grupos de alcohólicos anónimos y esos grupos de 12 pasos y esas cosas tienen tanto éxito. Porque una persona que va a Alcohólicos Anónimos es como una persona quebrantada, es saber que está entrando en una comunidad que se adueña, ¿no?, se adueña de su quebrantamiento y la acepta, y por lo tanto eso lo libera para admitir su propia adicción. Cuando sabemos, hermano, la verdad de que somos perdonados, sabemos la verdad de que somos bienvenidos por Dios a través de Jesús, podemos entonces enfrentar a nosotros mismos. Podemos reconocer nuestros problemas, podemos dejar de culpar a la sociedad y al mundo y a la gente de afuera. Podemos reconocer que nuestros errores y podemos confesar nuestros fracasos porque sabemos que somos amados, y eso nos convierte en un pueblo libre. Eso debería también convertirnos en un pueblo muy humilde. ¿Sabe? Cuando crees en el fondo, hermano, que eres alguien con una necesidad radical del perdón, realmente no podemos menospreciar a ninguna otra persona. ¿Ves a alguien en la cuneta o en el caño, como le dicen, en la calle en San José? Alguien que ha arruinado su vida, y te ves a ti mismo. Te identificas con ellos, porque sabes que a ti también lo único que te mantiene es la gracia de Dios. Sabes, gran parte, hermano, del resentimiento y del conflicto en nuestra cultura en este momento es alimentado por el sentido de superioridad sobre el otro. Y me rompe el corazón, en serio le digo, me rompe el corazón ver esa misma actitud de superioridad moral, incluso en la iglesia. Que somos mejores que la iglesia de allá abajo. Porque creemos esto, o porque hacemos así, o porque pertenecemos a esta denominación. Me parte el corazón. Pero déjeme decir usted algo, amigos. Ustedes nunca, yo nunca voy a poder amar a alguien con quien no estoy en acuerdo, si crees que en el fondo ellos necesitan más a Jesús que nosotros. Nunca podrás amarlos. Y déjeme decirle que nadie necesita a Jesús más que usted. Nadie. Y así todos los días nos recordamos nuestra necesidad de gracia. Y todos los días reclamamos ese perdón en Cristo. Todos los días recordamos que no somos mejores que ningún otro ser humano en este planeta. Somos quien somos por la gracia de Dios. Punto. Y eso debe de hacernos una comunidad radicalmente humilde e inclusiva, porque somos
sabemos que somos perdonados. Así que ese es punto número 1, que como iglesia somos el pueblo perdonado de Dios. Lo segundo es que somos perdonados, somos también entonces el pueblo que perdona, el pueblo perdonador de Dios. El hecho de que somos perdonados nos llama a ser personas que perdonan. Así dice Pablo en Colosenses 3, en el versículo 12. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Como lo que han recibido perdón, ahora el perdonar se convierte en ese gran redoble o ese tambor de nuestra comunidad. Estamos llamados a ser aquellos que viven nuestra vida en el mundo, en el poder del perdón a nuestra disposición. Así que, permita primero decirles, y creo que esto es muy importante, lo que no significa el perdón. Lo que no significa el perdón y lo que no significa perdonar. Porque creo que es muy importante, porque a menudo nosotros confundimos eso. Le contaba a mi hermana el otro día, yo he estado en un proceso de ya hace meses de terapia. Yo sé que como latinos tenemos la tendencia de ver terapia como algo malo. Solo los locos van a usar terapia, ¿verdad? Pero yo he pasado en los últimos años, yo he pasado por unas cosas que han dejado heridas muy, muy grandes. Personal, tanto en la familia, que me causaron trauma, ¿verdad? Y era difícil de admitir, me costó mucho. Trabajaba 70, 80 horas a la semana. ¿Por qué? Porque no quería estar solo con mis pensamientos, quería estar ocupado. Y en esa terapia, estoy en terapia todavía, he aprendido mucho de lo que es y lo que no es perdonar. En el primer lugar, permítame decir esto, y escuchen, perdonar no es olvidar. Perdonar no es olvidar. Cuando te hieren, cuando te lastimas, y especialmente cuando se trata de una gran herida. Ahora en el campamento, unas niñas de 12, 13 años llegaron a decirnos que estaban siendo sexualmente abusadas por sus padrastros. En este momento, cuando te hieren de esa manera, yo creo que olvidar puede ser realmente imposible. De hecho, olvidar la herida podría ser destructivo. Sabemos que las personas que experimentan un trauma no deben suprimir ni negar el trauma, porque eso solo causa un daño mucho más grande a largo plazo. Y es lo que yo estaba haciendo. Un psicólogo cristiano, Simmons, dice esto, dice: perdonar no borra el amargo pasado. Es un recuerdo curado, no es un recuerdo olvidado. En cambio, perdonar lo que no podemos olvidar crea una nueva forma de recordar. Cambiamos el recuerdo de nuestro pasado en una esperanza para nuestro futuro. Entonces, el perdón no es olvidar. Segundo, el perdón no es una excusa, no es excusar, no es decir, no fue tan gran cosa, te perdono, ¿verdad? Tranquilo, lo perdono. Eso no es perdonar. Porque el verdadero perdón es nombrar el mal que te han hecho e incluso confrontar a la persona con el daño causado hacia ti. Aquí está lo que dice el doctor reverendo Martin Luther King. Dice esto: el perdón no significa ignorar lo que se ha hecho o poner una etiqueta falsa a un acto malo. Significa más bien que el acto malo ya no permanece como una barrera para la relación. El perdón es un catalizador que crea la
la atmósfera necesaria para un nuevo comienzo. Así que olvidar no es barrerlo bajo la alfombra. Y en realidad no es tampoco reconciliar. Sí, algunas veces podemos reconciliar, restablecer la relación con la persona. Y es bellísimo, y ha pasado muchas veces. Pero es muy posible perdonar a una persona sin volver a tener una relación con ella. Por ejemplo, es posible que usted hoy deba de perdonar a alguien que está muerto. Es posible que usted debe perdonar a alguien que está muy lejos. Es posible que debe perdonar a alguien con quien no tienes o no deberías tener una relación porque es un abusador, como estas niñas de Pérez Celedón. Smiths dice que se necesita una persona para perdonar y se necesitan dos personas para reconciliar. El perdón ocurre dentro de la persona herida, la reconciliación ocurre en la relación entre las personas. Así que podemos perdonar a una persona que te dice, no podemos, podemos perdonar a una así que nunca te dice, o te viene a pedir perdón. Puedes hacerlo, pero no podemos estar realmente reconciliados, al menos que él o ella lo sientan y lo digan sinceramente. Entonces, el perdón no es siempre reconciliación. Entonces, como puedes ver, hermano, esto es lo que mucha gente malinterpretó lo que estaban haciendo las víctimas de esta iglesia que llegaron el chaval a matarlos. Esto es lo que ellos no entendían. Es que al hecho de que esas familias, al anunciar el perdón, no estaban tolerando lo que había pasado. No decían, bueno, te perdono y cuando salgas de la cárcel vamos a ser mejores amigos para siempre. No. El odio y la violencia alimentados por el racismo demandan justicia, requieren cambio. Y por eso no lo toleraban. Entonces, ¿qué estaban haciendo esa gente? ¿Qué significa entonces lo que es perdonar? A mí me gusta leer teólogos de muchos diferentes países. Y estaba leyendo un día un teólogo de hecho, él es de Croacia. Se llama Miroslav Volf. Y la familia de él murió o fue asesinada durante el conflicto de Yugoslavia. Y él dice esto: perdonar es darle al malhechor el regalo de no tomar en cuenta el mal en su contra. Puedes ver allí que con ese lenguaje, contar en contra, lo que está haciendo este teólogo es que está recurriendo al lenguaje económico, y lo toma de Jesús en el Padre Nuestro, ¿se acuerdan? Ustedes leen el Padre Nuestro mucho aquí y dice, perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos ¿a quién? A nuestros deudores. Las palabras que usa Jesús aquí para perdonar es una palabra económica que literalmente significa cancelar una deuda. Si alguien comete una ofensa contra ti, contra mí, se crea una deuda, ¿verdad? Niños, si alguna vez usted invita a un amiguito a la casa y le dice, oye, juega con ¿qué tienen los niños ahora? PlayStation o lo que sea, ¿verdad? Y el niño le dice, y tu amiguito lo rompe. Pueden pasar dos cosas, ¿verdad? O puede usted decirle a su amiguito, ¿sabe qué? Tranquilo, mae. Yo me compro otro, mi papá me compra otro más tarde. Porque Sergio tiene plata, ¿verdad? O puedes decirle, no, papillo, ¿dónde es leche? ¿Verdad? Ve a ver cómo me paga. Pero la deuda no desaparece. La deuda no desaparece. Y la ofensa crea una deuda. Y esto es lo que pasa cuando alguien peca contra ti o te hace daño. Crea una deuda, una sensación de que se debe algo, de que se ha violado la justicia. Pero en este caso, tu moneda no es el dinero, es el dolor. ¿Quién absorberá el dolor de esa deuda? Ahora, y todo lo que todos queremos hacer es que la persona pague, ¿no?
Y ojalá con un interés de 25%. Que pague. Atacarlos, chismear sobre ellos y desearles mal con la esperanza que les suceda algo que les haga sufrir, ojalá más de lo que usted está sufriendo ahorita. Incluso hasta podrías disfrutarlo un poquito, seamos honestos. Te da una sensación de satisfacción. Queremos que paguen el costo de la deuda y más. Pero ¿cuál es la alternativa a esto? Bueno, la alternativa es que, tú pagas la deuda, que absorbes el costo de la ofensa, que tomes la decisión de que no le vas a hacer pagar, sino que renunciarás legítimamente a la reclamación o a la cosa contra que él te agravió, ¿no? Que usted mismo pagará la deuda. Bueno, ¿y cómo se hace esto? Lo haces al dejar de ensayar en tu mente su ofensa. Te niegas a hablar o te niegas a chismear sobre ellos. Quizá incluso oras por el bien de esa persona. Realmente buscas humanizar a esa persona y verlo como un pecador que también necesita de la gracia de Dios. Y al hacer esto, está renunciando a su derecho de desquitarse y está absorbiendo el dolor de la deuda usted mismo. Y eso es muy difícil y es muy doloroso. Duele muchísimo. Y ustedes pueden estar diciendo, bueno, pastor, pero ¿por qué entonces quiero hacer eso? Bueno, primero, y déjeme darle la respuesta de la escuela dominical, ¿verdad? Porque Dios le dice que tiene que hacerlo. Te mandó a perdonar. Y el amor no siempre se siente bien. A veces duele. Pero hay otra razón. Y es porque Jesús sabe que nos hará libres. Jesús no quiere, hermano, Jesús no quiere que estemos torcidos por ese odio y esclavizados a Él. No sé quién dijo esto, pero alguien dijo una vez, negarse a perdonar es como tomar, es como beber veneno y esperar que la otra persona se muera. Ya sabes, se siente también amamantar una espina, ¿no? Y hacer que la otra persona pague, pero es muy costoso. Pensamos que nos está ayudando, pero nos está matando. Toma un peso terrible en el alma, te lo digo por experiencia propia, amigo. Mi situación llegó al punto de afectar mi relación con mi esposa y mis hijos. A ese punto llegó. Pero el perdón, por el otro lado, te hace libre. Perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que ese prisionero eras vos. El perdón te hace libre. Y eso es lo que las familias estaban haciendo en Charleston. En ese lugar, su perdón fue un acto de liberación. Estaba diciendo, ya no estamos atados por ese odio. Eso esclaviza nuestras almas, que nos ¿verdad? Trazaríamos un nuevo futuro que no esté enredado por el odio que amenaza con destruirnos. El perdón nos hace libre. ¿Y cómo es eso posible? Es posible por donde empezamos, porque somos el pueblo perdonado de Dios. Nunca podemos perdonar verdaderamente a alguien hasta que sepas que tú sos perdonado. Así que cuando luches por perdonar, lo que te invito a hacer, amigo, es mira a la cruz de Jesucristo. Mire a la cruz de Jesucristo, muriendo en esa cruz, y diga, ¿verdad? No podemos mirar a la cruz de Jesucristo y decir, mis pecados, la verdad que no fue gran cosa. No, hermano. El Hijo de Dios fue ejecutado por tu pecado. Allí se nombra tu pecado y se condenó su pecado, pero tampoco se cuenta en tu contra. El que no tuvo pecado se hizo pecado por nosotros, dice la palabra de Dios. Y por lo tanto Dios no está esperando el día en que te va a hacer pagar por tus pecados. No, Él ya ha hecho el arduo trabajo de absorber tus pecados
y perdonar la deuda, tu deuda. Él tomó las consecuencias de tu maldad y lo enterró para siempre, amigo. El perdón se vuelve posible por el amor de Dios que se derrama en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, que conoce y que empodera y que nos permite extender ese perdón hacia los demás. Así que déjeme concluir con esto, hermano. Hay un libro muy aburrido, la verdad, pero es muy bueno, que se llama La condición humana. Fue escrita por una filósofa judía, Hannah Arendt, y concluye que cuando actuamos y fundamentamos nuestras vidas según el Dios bíblico, podemos superar el presentimiento más oscuro de la humanidad. Y esto es lo que dice ella, dice: solo hay un remedio para la inevitabilidad de la historia, y es el perdón. Amigos, nuestro mundo necesita esto. La narrativa de nuestro mundo y de todo, desde el entorno político hasta el entorno todo, ¿verdad? Lo que hace que las taquillas en el cine tenga éxito, ¿qué es? La culpa, la venganza. Y no es de extrañar que estamos en un mundo que se está ahogando en el odio. Pero contra todo esto, Jesús nos llama a nosotros, a usted y a mí, hermano, a ser un pueblo, a ponernos de pie y decir: creo en el perdón de los pecados. Creo que soy un pecador perdonado, y creo que ahora estoy llamado, como un acto de amor radical, a extender el perdón a los demás. Jesús nos llama a algo nuevo, hermano. Nos llama a usar armas diferentes, no armas de violencia, sino de amor redentor. El amor pequeño, el amor empieza pequeñito, comienza aquí, comienza con Tepeyac, comienza con usted. Así que quiero invitarle a que usted piense o medite o hable con Dios sobre dos cositas, dos preguntas muy simples. ¿A quién te llama Dios a perdonar? ¿A quién te está llamando Dios a perdonar hoy? ¿Quién en tu vida, en este momento, estás dejando que te meta en ese ciclo de culpa y venganza que te está comiendo, en el que te has negado a dejar ir esa deuda? ¿A quién te está llamando Dios a perdonar? Incluso hoy mismo. Y la segunda es esta: ¿a quién te está llamando Dios? ¿O con quién necesitas ir hoy y buscar el perdón? Así que hoy mismo puede ahí en su teléfono o en su Biblia o lo que sea, escriba esas dos preguntas y las respuestas. ¿A quién debo de perdonar? ¿Y quién es alguien a quien necesitas acudir incluso hoy mismo para buscar su perdón? Y permítame orar por ti. Puedes inclinar la cabeza y cerrar tus ojos. Vamos a orar por nosotros, por todos, para que Dios nos use como agentes redentores de perdón en este mundo. Padre Dios, Padre, estamos muy agradecidos, Señor, por el perdón, el poder del perdón que desataste en la persona de Jesús. Señor, no queremos que nuestras almas se ahoguen por el odio, no queremos que nuestro mundo sea estrangulado por el odio, no queremos quedar atrapados en los ciclos de culpa y venganza que vemos todos los días. Queremos ser personas libres, personas liberadas, y que modelen al mundo una forma diferente de ser, una forma de amor redentor. Así que ayúdame, Dios, ayúdame, Espíritu Santo, porque solo a través de tu poder podemos hacer esto. En tu nombre oramos. Amén.